Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan José Villaquirán y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. El presente video aborda el concepto de educabilidad y es presentado al doctor José Luis Ángel Rodríguez del curso Enfoques Filosóficos de la Educación. La educabilidad se define como un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y consecuentemente llegar a ser lo que es. Es decir, que en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Herbart establece que la educabilidad puede ser volitiva, es decir, que se encuentra en rastros en las almas de los animales más nobles. Y también plantea una educabilidad de la voluntad para la moralidad, la cual solo la reconocemos en los hombres. Fermoso, frente a este concepto, afirma que la educabilidad no puede separarse del contexto histórico, ya que es allí donde puede el hombre actualizarse, ya que va a estar rodeado por una cultura que es específica, que le va a proporcionar una serie de valores que van a ser predominantes y que le van a llevar a su total realización. La educabilidad como categoría humana. Fermoso argumenta que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es un proceso factible. Y una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y puede entenderse desde dos ámbitos que están claramente diferenciados, aunque en estrecha relación. Uno es el ámbito del saber y el otro es el ámbito de la relación personal. El hombre es un ser de aprendizajes que posibilita el proceso educativo a través de vivencias e influencias estimulativas que le permiten elaborar nuevas estructuras espirituales en lo individual y lo colectivo. Ahora abordaremos los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. García Carrasco plantea los siguientes límites que definen el espacio de educabilidad. El primer elemento es un componente biopsíquico, el segundo es un componente social y el otro límite que define el espacio de educabilidad para Carrasco es la espiritualidad. La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Es decir, que las limitaciones ontológicas condicionan la educabilidad del ser. También se expresa que la mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, entendiendo que si la espiritualidad es la base de la educabilidad, pues la corporeidad es la base de sus limitaciones. Los límites de la educabilidad se abordan desde tres perspectivas: la herencia, el ambiente y la interacción herencia y ambiente. Para este caso vamos a tratar y abordar el pesimismo pedagógico, del cual se afirma que la naturaleza es el principal factor de desarrollo humano y está determinado por la genética. Schopenhauer afirma que la educación es inútil cuando el hombre está predestinado desde el nacimiento. Por su parte, Lombroso afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o individuos normales y héroes también natos. Sin embargo, Herbart rechaza esta y otras definiciones al afirmar que donde no hay libertad no puede haber educación. De esta manera, dentro de esta perspectiva, la educación vendría a ser como un añadido superficial y efímero que no modifica la condición natural del individuo, ya que al momento de que éste deja de experimentar la presión educadora o deja de involucrarse en el proceso educativo, vuelve a expresar sus comportamientos y patrones naturales.
El otro límite de educabilidad es el optimismo pedagógico, que es aquel que se relaciona con el ambiente. Este plantea dos vertientes, una que es sociológica y la otra que es psicológica. Dentro de la sociológica plantea que la educación es un proceso que ayuda a modelar al individuo. De igual manera establece que la sociedad de forma impositiva equipa al hombre y así lo socializa. Y esto reafirma una frase particular donde se establece que el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es educado en ella. La segunda vertiente, que es la psicológica, establece que el individuo es un producto de su educación. De igual manera, establece que la personalidad humana es plástica y que ésta se va moldeando conforme interactúa con el ambiente. La tercera perspectiva es el optimismo moderado. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esta tercera actitud plantea que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Según Cavalli, solamente la interrelación entre estos dos vectores, los genéticos y los ambientales, pueden permitirnos una aproximación a la explicación de lo que es la educabilidad. Dentro de los límites generales de la educabilidad, existen algunas limitaciones que son derivadas de la intervención técnica. Para ello, Jasper plantea unos límites desde la técnica. Él considera que se necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. También plantea que dentro de la técnica existen unas limitaciones de tipo cuantitativo y también afirma que el ser está unido a las limitaciones de la vida como una realidad biológica. Estas limitaciones jasperianas sostienen que todas las limitaciones educativas pues proceden de esa correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Por ello es que el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto y por tanto el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado. También se presentan unas limitaciones concretas que van encaminadas hacia el educando, hacia el educador y hacia situaciones de tipo sociocultural. La espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu y como lo afirma San Cristóbal, por tanto se considera como una categoría perteneciente al mismo espíritu. Según Fermoso, el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Las teorías espiritualistas asignan tres características fundamentales a la educabilidad. Una es la personal, la segunda es la relacional y la tercera es la activa. Se consideran las teorías personalistas que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en los términos de Max Scheler la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. A manera de conclusión, considero relevante dentro del ejercicio docente el no perder de vista que la educabilidad es una categoría humana. Por tanto, esto condiciona a nuestro estudiante y a nosotros mismos como seres de aprendizaje que dependemos de unas relaciones personales ligadas a una comunicación efectiva para poder generar nuevas estructuras de pensamiento. Es claro que existen límites dentro de la educabilidad, pero a título personal acepto el concepto de optimismo pedagógico, ya que estoy convencido que es posible moldear individuos desde el proceso educativo, indistintamente de su naturaleza genética, su condición económica, sino haciendo uso de la plasticidad que está presente en la personalidad y esa capacidad de transformación que es inherente a nuestro ejercicio docente. Esto la convierte en una herramienta poderosa para forjar sujetos de bien, críticos y de pensamiento colectivo, sin que pierdan su naturaleza e identidad.